digamos que iba con más retraso. Hombre, claro. Él se supone que es un escritor no de un periódico determinado, sino de una agencia de noticias. Sí. Por eso usted dice, ¿saldrá en el periódico de mi pueblo? Claro que saldrá. O sea, que es como el equivalente nuestro de la agencia es la Reuter o una de esas que llevan... Esto originariamente se enviaba por correo postal. Te quiero decir que tú mandabas una carta de lo que habías visto, claro, y era, claro, cuando se leía era un... Hay un libro muy gracioso sobre corresponsales de guerra que se llama Noticia Bomba, que lo habrá leído, o sea, gente que te explica muy en sorna todo lo que hay detrás. Pero vamos, que hay otro libro, Nada en sorna, que te cuenta la parte más ácida, es Territorio Comanche de Arturo Pérez Reverte. Que es muy bueno ese libro. Muy bueno. El libro lo que pasa es que, bueno, de Pérez Reverte está como escrito en el filo y además... con una intensidad dramática y con una verosimilitud que es fantástica. Lo ha vivido. Claro, claro. Bueno, para la gente que lo puede vivir y no está capacitado para contarlo también, ¿no? Yo en mi modestia viví una época de este tipo de trabajo cuando fui a Somalia, en el 93 creo que fue, cuando llegaron las primeras tropas americanas, y de hecho fui en uno de estos aviones y salí del país a dedo en el aeropuerto, o sea, salir de un aeropuerto a dedo, y bueno, ha sido mi única experiencia, y la verdad que me admiro a la gente que ha vivido la profesión siempre así. Es complicado no tener una mesa donde ponerte a escribir, vamos. Claro, porque es que, por ejemplo, Hemingway, cuando estaba aquí en eso, escribía máquina sus crónicas, pero si te pillan el frente, ¿qué máquina ni qué nada? Y sobre todo guardar esa libreta, porque a lo mejor puedes enviar esas hojas un mes después o 2 semanas después. Quiero decir, no hay esa actualidad, olvídate, la actualidad es otra cosa. De todos modos, fíjate, el es un testimonio, no es... Este personaje no es, o sea, tiene unas escenas espléndidas, además que roba, además de alguna manera, entre comillas, esas escenas, pero Wells no lo usa como un elemento, digamos, es un personaje más dentro de la película. De hecho, en ese sentido la película es muy poco literaria, que podía haber aprovechado el personaje para hacer, y sin embargo es una película mucho más de acción, tan directa, digamos, y apoyándose en ese guión, digamos, que hablábamos de que no tiene unos diálogos tampoco especiales, menos 2 o 3 cosas, cómo se gradúa a lo largo de 2 horas y pico, cómo se gradúa determinados elementos de suspense para mantener el interés del espectador. Es decir, incluso lo lleva en un momento dado, la primera vez que realmente intentan tomar contacto con los aviones, se crea unos segundos o minutos de suspense, de que parece que no se entienden o no se oyen, y sin embargo al final luego van a acabar entendiéndose, ¿no? Y sobre todo a partir de que ya la radio queda destrozada, ese es el elemento más claro, con los espejos, ¿no? Esas cosas son la angustia de los aviones que pasan sin verles, ¿no? Que es uno de los momentos. Pero estoy de acuerdo, porque al final dices, escenas de las que llamaríamos de acción, de balacera, de tiroteo y tal, hay 2 o 3, hay 3, yo creo, básicamente. En una película de 2 horas, ¿eh? O sea, de 2 horas largas. Y entonces dices, pues no es una película no puedes, si se la recomiendas a un amigo, no le puedes decir, vas a ver una película de estas de mucho tiro en la selva. No sale ninguna mujer en ningún momento de la película, con lo cual tampoco puedes vender que es una película de romance ni nada. Y sin embargo te mantiene, o sea, que creo que es el gran mérito del genio de Wells, ¿no? Cómo es posible que con 3 escenas, digamos, más de acción al estilo clásico, te mantenga durante 2 horas y pico metido en una historia en la que en ningún momento tienes la sensación de que lo que te apetece es bostezar, sino que la sigues con verdadero interés. Hacer eso a mí me parece que solo lo puede hacer un genio. En cambio, él tiene una película que es de guerra y con muchas mujeres, que es Más allá de las lágrimas, Battle Cry, y está muy bien también esa película. Sí, pero bueno, eso ya es una... Pero que él a todos los palos. Es una novela, me parece recordar, de León Uris, o sea... Sí, León Uris.
y efectivamente, bueno, que ahí sí que juega mucho con las mujeres que esperan, digamos, en Estados Unidos y que van teniendo noticias de dónde están los novios o los maridos por casi a través de la radio según las islas que han ido atacando, ¿no? Es como batalla de lágrimas. Sí, eso, ¿no? Exacto. Pero fíjate tú que aquí otra de las cosas que es de las primeras veces que se van a ver en las películas bélicas, que luego es lo de pongamos los relojes, las 3:26, a las 3:29 atacamos eso. Aquí fíjate cómo se retrasará el reloj de horror, ¿no? Y es verdad, todas esas cosas de, venga, poner los relojes. Otra cosa que me gusta lo mucho que es el procedimiento es la vida bélica en gente como, por ejemplo, él es un arquitecto, otros son yo tengo algo que decir al respecto, o sea, que trabaja 2 semanas al año y 50 semanas se va a pescar, o sea, yo me apunto. Pero tú como arquitecto eso no lo has vivido nunca. Lo de trabajar 2 semanas solamente. ¿Pero eso qué nunca. ¿Significa? ¿Que hay poco trabajo para los arquitectos? ¿O qué significa? No, yo creo que significa que está muy bien pagado, además casi lo dice, yo descubrí que había una carrera o una ocupación que podía trabajar 2 semanas y el resto me podía ir a pescar, o sea, que es lo que de verdad le gusta. Entonces es maravilloso, o sea, es un tema, vamos, esas 2 semanas debía estar maravillosamente bien pagado. Sí, pero yo entiendo que debe ser un suplicio para un arquitecto tener que estar 50 semanas pescando. No, porque estás pensando. No, está pensando en hacer un puente para pasar mejor porque el río. A mí como no soy arquitecto, está bien, me dedico a otra cosa, pero si ¿cómo tuviera te que estar 50 encuentras semanas pescando? En una batalla, no ya en la guerra, te encuentras tipos de diversas Esa es la parte que escalas sociales, de trabajos distintos, y que al final están todos unidos en lo mismo. Oye, aquí. Lo que pasa es que siempre cada uno sabe utilizar más para lo que está dotado, ¿no? La inteligencia de unos para aprovecharse de la situación. Oye, pues vamos a hacer esto. No, espera un momento. Todo eso está muy bien. Que está muy bien. Tiene más vigor físico. Muy bien, por ejemplo, estudiar esta película a la misma vez o compararla con, por ejemplo, la que ganó el Oscar el año pasado, la de no me acuerdo cómo se titulaba, ¿cómo se llamaba? En la guerra de Irak. En Tierra Hostil. En Tierra Hostil. Es decir, es que es tremendo, es decir, en Tierra Hostil, cómo, seguir esa peripecia, la que sea, es el ritmo, el ruido, la manera de enfocarlo, de mirarlo, es completamente distinto. Como, no sé si hemos avanzado o hemos retrocedido, no quiero, no comparar en calidades, sino comparar para contar lo mismo, de qué manera tan distinta. O sea, con es otro género, digamos, no tiene nada que ver. Bueno, también buscando lo que no se ha hecho antes, y que esta película tiene ese valor de precursor, y te hace, digamos, es un plano general, no pone el foco en cosas muy pero concretas. Que mantiene, digamos, un diálogo sereno, por decirlo entre comillas, con el espectador, y si ves en Tierra Hostil, es una cosa, es un disparate. Y si ves Black Hawk derribado, por ejemplo, es una película que transmite... Es mejor. Y yo creo que es mejor que la de Tierra Hostil, pero vamos, infinitamente. No, lo que pasa es que yo creo que tú has dado la clave de esa distinción. En Tierra Hostil, en el fondo, que a mí es una película que no me disgusta, hombre, pero estamos hablando de buenas películas. Pero son profesionales, o sea, es decir, los que están haciendo son profesionales, y ya en el caso extremo hay un profesional que además está un poco tarado, o sea, además de... Mientras que esto son gente... normal. Absolutamente normal, que les han reclutado, les han puesto ahí, les han dado un entrenamiento que además está constantemente en pequeños detalles. La gente sabe lo que tiene que hacer cuando se le dice, o sea, montan una camilla, saben construir unas parihuelas, o sea, están todo el día preocupados de su pastilla, para tanto de sal como de lo otro para desinfectar el agua, o sea, eso es la diferencia. Quizás estos son más próximos, aunque están en una situación similar, ¿no? Pero estos son más próximos a las personas normales. Pero una pregunta. Siempre que veo yo lo que dice ahora José Antonio, cuando dicen Nebraska, Negulesco, preparad unas parihuelas, y chan, esos que se quitan la camisa, cuando son los mojitos. Se quitan la guerrera y ya está. Los mojitos a esos dos que se quedan. Bueno. Imagínate que esa pensé también, digo, jolín, pensaste, ¿verdad? La camisa hacen esa y hacen y está y está muy bien cómo hacen
las parihuelas. Sí, además por eso... ¿Qué ibas a decir? No, os iba a preguntar, no sé si a lo mejor era porque es el año 45 y la guerra había descapitalizado mucho de actores la industria de Hollywood, pero salvo Errol Flynn, que es sin ninguna duda una estrella del momento, el resto de actores son actores que no son del Star System. Sí, está Anthony Caruso. Bueno, ese está ni siquiera acreditado, me parece. Sí, sale, está Anthony Caruso, Hall, que luego hacía el que hace de periodista, sí era un actor, porque yo le recuerdo, es el que hacía de Cameron, el arquitecto, en la película del manantial, de Kim Vidor, por ejemplo. Luego está George Tobias, que es un personaje secundario de un montón de películas. Y el resto, como tú bien dices, absolutamente desconocido. Pero Anthony Caruso era uno de los gángsters de La jungla de asfalto, que tenía el chico malo, ¿no te acuerdas? Sí. Pero es curioso esa decisión porque, como tú decías, José Antonio, hace un momento, es una película donde el diálogo tiene, en eso estamos de acuerdo, un papel secundario y, sin embargo, la interpretación, las caras, los gestos, la fuerza. Y eso pues te hace pensar que el casting, el reparto hubiera tenido que ser un poco más esmerado, ¿no? Con más estrellas. Sí, pero no había más papeles para estrellas. Pero está muy bien. A ver, ¿cuál es el momento? Eso quizás contribuye a el momento que más te gusta de identificación, ¿no? Yo, naturalmente, el momento que más me gusta es cuando Errol Flynn dice la frase de cuando caiga un periódico en mis manos. Ese es mi momento preferido, pero como ya lo hemos exprimido bien. Salga otra vez. Hombre, me parece que la mejor escena de la película es en esa oscuridad, esos agujeros, y donde se demuestra la soledad del luchador, del guerrero, del soldado, la soledad, el miedo, el aislamiento dentro de estar aparentemente en compañía y estás solo. Yo creo que eso lo consigue muy bien, consigue ese hueco, esa oscuridad, esa amenaza, y creo que consigue muy bien. ¿Y para ti? A ver. Pues yo creo que en una película que no tiene gran